Hola, bueno, estamos siendo muy puntuales, lo cual es muy bueno porque eso quiere decir que aprovecharemos bastante bien el tiempo que hoy nos están dando. Muy buenas noches a todos los que se están uniendo con nosotros en Madrid. Almudena, agradezco primeramente antes de iniciar de lleno con esta presentación y con esta charla que en esta tarde estaremos teniendo con cada uno de ustedes, pues agradezco a Almudena que desde el CUP ahí en Madrid nos estará apoyando de manera técnica. Muy buenas tardes para todos también los que se están uniendo, sobre todo en América Latina, que creo que somos muchos más latinos los que nos estamos enlazando a este ciclo de conferencias que la CUP tan acertadamente y tan atinadamente realiza. En lo que vamos dando tiempo para que demás compañeros se puedan unir y que, bueno, pues su tiempo se lo permita y se lo disponga, pues nos vamos presentando y ya vamos hablando de la dinámica que en esta tarde vamos a tener con cada uno de ustedes. Yo espero que la tecnología no nos juegue una mala pasada y que nos permita estar en completa comunicación con cada uno de ustedes. Bueno, pues me presento, mi nombre es Jael Chamo Ponce, soy tutora del Máster en Marketing Político de la CUP mexicana. Los saludo desde la hermosa Perla Tapatía, el estado mexicano de Jalisco, aquí en Guadalajara. En México es la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde. Y bueno, muy buenas noches, buenas tardes a Daniel que desde Perú se une, Nelly Hernández también buenas tardes, saludos desde Perú. Qué gusto que nuestros compañeros de Perú se estén uniendo en esta charla. Giovanna Mirta también, muchísimas gracias por estarte sumando con nosotros a este ciclo de conferencias. Bueno, una rápida presentación. Como ya lo dije, mi nombre es Jael Chemo Ponce, especialista en marketing político y comunicación institucional. Tuve la oportunidad de trabajar en Madrid algún par de años también como coordinadora académica de un máster en comunicación política e institucional, además de ser coordinadora del Centro de Estudios Europeos de Investigación de México y la Unión Europea. Y actualmente estoy trabajando para el gobierno mexicano en el estado de Jalisco como directora de vinculación con el sector productivo aquí en un organismo público descentralizado que se conoce como el CECITE, es decir, en el sector educativo para chicos, para adolescentes de educación media superior, además de la docencia y toda la que estamos haciendo en investigación. Así que bueno, a los 11 participantes que ahorita están unidos, a Daniel, a Dinora, a Eduardo, a Joaquín, a Giovanna, a Karina, María, Merlini, Nelly y Ricardo López, pues muchísimas gracias por haberse enlazado y por estar hoy con nosotros. Reitero, te agradezco, Almudena, muchísimo el que nos estés apoyando desde Madrid. Esperemos que no nos juegue una mala pasada la tecnología. Y sin más preámbulos, bueno, vamos a estar aquí compartiendo la charla que yo en esta tarde he querido compartir con cada uno de ustedes, y la he querido compartir con cada uno de ustedes por, saludos María Magdalena, por la época y por todo lo que se ha estado viviendo y lo que se está moviendo actualmente en la sociedad, todos estos movimientos sociales que yo creo que, no sé, a los que están aquí enlazados, Daniel, Nelly, Giovanna, Joaquín, que también está escribiendo, a qué se dediquen o cuál sea su especialidad o cuál sea su línea de investigación. El objetivo de esta charla pues es identificar y conocer, por supuesto, el concepto del ciberactivismo, el tema de la movilización en redes sociales, el tema también de razonar sobre las características generacionales que se movilizan a través de las redes sociales, y por supuesto también analizar si a través del ciberactivismo las causas sociales son un caso perdido o están más vivas que nunca, y conocer y analizar algunos ejemplos de todo lo que es la movilización y de todo cómo se está moviendo. Pues es innegable que vivimos el gran momento de las redes sociales, el boom de la era digital, y que estas evidentemente revolucionaron la forma en cómo nos comunicábamos con nuestros cercanos y nuestros lejanos, y tan fácil fue adaptarnos a ellas que ahora las concebimos como algo innato, como algo que forma parte de nuestra vida, algo natural. Sin embargo, también es verdad que estas redes sociales han servido para algo más que comunicarnos. Han servido para movilizarnos como ciudadanos y para defender intereses, ideas, iniciar protestas, entre otros.
Han pasado ya 5 minutos y entonces me gustaría iniciar la charla. Cualquier iniciativa, cualquier inquietud que ustedes durante esta hora que estemos aquí conectados sientan o sea de su interés, pues les rogaré muchísimo que la vayan manifestando para que esto se vuelva también un diálogo y no solo una charla en la que yo esté con ustedes durante una hora, pues platicándoles y exponiendo los temas, sino que ustedes también nos vayan retroalimentando. Todos pueden ver la imagen en su pantalla, ¿cierto? Si identifican la fotografía tan icónica y tan característica que vemos de fondo, ¿alguno de ustedes me puede decir a qué se refiere o de qué se trata? Si saben dónde se tomó esta foto que fue muy, muy, muy conocida y muy usada en los medios de comunicación en el último trimestre del 2019. Alguien de los que esté escribiendo, veo que están escribiendo, que tenga alguna noción. Evidentemente nos está llevando a Chile por las banderas, pero sí saben el origen de esto, ¿verdad? Y el por qué además denominé el Rebeldes con Causa. En lo que me van escribiendo alguno de ustedes que identifique y conozca el origen de esta fotografía muy icónica, ¿por qué Rebeldes con Causa? Fíjense que tuve la oportunidad hace un par de semanas, del 18 al 21 de febrero más o menos se llevó a cabo aquí en México, en el paradisiaco Cancún, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y Roberto Morris, uno de los ponentes que ahí exponía, hablaba justo de la generación de los rebeldes con causa, haciendo énfasis sobre todo a los millennials, ¿no? Que están comprometidos con las causas y un poco más adelante iremos hablando de este tema, pero esta foto icónica, ¿por qué la quise poner? Bueno, esta foto la tomó la actriz Susana Hidalgo el pasado 25 de octubre del 2019, el día de la mayor manifestación desde el regreso de la democracia en Chile que movilizó a 1.2 millones de personas por todo el centro de Santiago. Es una foto muy, muy, muy simbólica y que por eso fue muy utilizada porque es una foto cargada de simbolismo. Los mapuches son un pueblo indígena de Chile y de Argentina conocidos por su lucha en la defensa de sus derechos, especialmente sobre la tierra, y su bandera ha sido utilizada como un símbolo de las protestas contra la desigualdad social. En el último trimestre del 2019 en Chile, bueno, reunieron a millones de personas en esta plaza y esta foto fue icónica por ello. Si recordamos el porqué de las protestas, bueno, fue por estos temas de desigualdad y además se vino, bueno, un hashtag y un movimiento en redes sociales que utilizaron que era el estamos en guerra. ¿Y por qué el estamos en guerra? Se filtró por ahí un audio de la primera dama o de la esposa del presidente que hablaba con alguna de sus amigas en donde ella hacía énfasis a un Chile en guerra, que probablemente un golpe de Estado, probablemente un desabasto en medicamento, en alimentos, en servicios públicos. Imagínense nada más el discurso, la narrativa para que la primera dama o la esposa del presidente esté entrando en este alarme, ¿no? Que son, digamos, los responsables de la gobernanza y de mantener la paz en el país. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del pueblo chileno? La respuesta fue un no estamos en guerra, estamos unidos. Entonces, por eso quise iniciar esta charla con esta imagen, una imagen muy icónica. Pero entrando ya más de lleno a nuestra plática que hoy nos tiene aquí, avancemos en la presentación de ¿qué es el ciberactivismo? Alguno de ustedes, si puede ir escribiendo qué entiende por ciberactivismo y que pueda ir dotando de significado a este término, a lo mejor poco conocido, pero no es otra cosa más que al uso que se le da a la Internet y a las nuevas tecnologías de la información para la movilización ciudadana con respecto a una acción social de carácter público. La diferenciación de un activismo común no es el fondo, sino la forma, ya que lo que cambia son los instrumentos de participación. Pues mediante el uso de las redes sociales se pueden ganar adeptos, captar voluntarios, llamar al cambio, defender intereses e ideas e iniciar protestas. Las redes, eso es lo que proporcionan a las causas, visibilidad y escucha. Eso es el ciberactivismo. Quizá no cambiaron la movilización o la acción social, que se sigue haciendo como una movilización ciudadana, pero que sí vino a cambiar las redes o el mundo cibernético, la cultura digital, los instrumentos de participación y las causas de visibilidad y escucha. ¿Cuáles son? En otra charla que tuve oportunidad de compartir también para todos ustedes, hablábamos de las características de la Internet y cómo esta vino a revolucionar la forma en la que nos comunicábamos. ¿Es asequible?
es de gran alcance, es muy barato, muy económico, dotan de un poder inmensurable al ciudadano, es decir, también está sufriendo una desfragmentación del poder. El poder ya no solo está en las instituciones o el gobierno o en los medios de comunicación o en las empresas, el poder ahora está en el ciudadano también a través del uso de las redes sociales. Entonces, el ciberactivismo no es otra cosa más que esto, ¿no? Pido cambiar los instrumentos de participación. Joaquín Caraballo, gracias por tu aportación. Dice, son las protestas que se organizan para protestar por determinada causa. Ejemplo, en República Dominicana se organizó una protesta de esa forma por la suspensión de las elecciones el pasado 16 de febrero, tuvo mucha aceptación, pero estoy entendiendo que esta movilización se dio a través de las redes sociales. ¿Es así, Joaquín? Estoy entendiendo que esta movilización se gestó a través de unas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y logra ponernos de acuerdo a una comunidad. Por eso dice claramente aquí, ganas adeptos, captas voluntarios, llamas al cambio, defiendes intereses, ideas e inician protestas. Lo que antes tomaba muchísimo más tiempo, ahora viene a facilitarnos muchísimos de estos medios de comunicación. ¿Cómo funciona? Bueno, Ramón Cotarello, que si no lo han leído, les recomiendo que lo sigan en su Twitter, en sus redes sociales, es un activista que sabe mucho de ciberactivismo, Ramón Cotarello, y nos dice que al ser un espacio libre y de alcance mundial, pues Internet permite a la sociedad organizarse en un espacio virtual en el que no existe una censura. Qué maravilla de las redes sociales, nos dan esta libertad de expresión que tanto decimos o deseábamos tener, ¿no? Al contrario, dice, prevalece la libertad para manifestar el apoyo a una u otra causa. En la realidad virtual no hay pasado y presente, pues esta es una especie de presente continuo. Esta libertad que tenemos para expresarnos, para decir, para posicionarnos, ¿no? En España, y Almudena no me dejará mentir si usa mucho la frase de, bueno, pues mójate, ¿no? El mojarse es fijar una postura y esta es la maravilla de las redes sociales. Este presente continuo lo relata Antonio Gutiérrez Rubí, pues es lo que permite participar al mismo tiempo en una campaña de movilización o de sensibilización contra alguna dictadura al otro lado del mundo, colaborar en alguna campaña en Estados Unidos, ahorita que están en procesos de elegir al candidato que enfrentará a Donald Trump, o lo mismo compartir videos de concentraciones por una u otra causa a más de 500 kilómetros de distancia, es decir, proporciona el estímulo necesario para sentirse parte de redes plurales y diversas con las que sumar tu capital personal. Esto es bien interesante porque habla de personas uno a uno vas ganando adeptos y eso moviliza a miles. Hablamos de millones que se concentran en plazas públicas, hablamos de miles de personas que se concentran en algún u otro sitio, que se manifiestan en contra de algo, los famosos trending topics todos los días. Se libran verdaderas batallas en redes sociales todos los días. Si ahora mismo hacemos un ejercicio y yo tomo el móvil para ver qué está pasando en redes sociales y nos vamos a cuáles son los trending topics, bueno, yo les puedo hablar ahorita mismo que en mi país en realidad se está hablando que es un tema que ya más adelante hablaremos, dice AMLO misógino, AMLO triunfo presidencial, AMLO al fracaso presidencial. Por si me explico, se libran verdaderas batallas todo el día, pero más allá, para movilizar al ciudadano es bien interesante. Para llamar al activismo en redes sociales, se deben considerar pues múltiples opciones de manejo de información que éstas ofrecen. Con base en ello se analiza la mejor forma de activar la participación ciudadana. Y es verdad también que aquel que moviliza a la ciudadanía o que tú que estás empezando una causa tienes que tener muy claro que mayor participación implica mayor responsabilidad y por ello es bien importante que tengas identificada cuál es tu causa. O sea, no me enojo por enojarme o empiezo un movimiento por comenzarlo o al calor del enojo, de la pasión, del entusiasmo, de lo que sea que nos mueva, tienes que tener bien clara, identificar tu causa, el objetivo o finalidad de la acción y las plataformas o formas para unirse a la causa. En principio, cualquier persona puede iniciar e impulsar pequeñas acciones en la red. Existen también algunas otras asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales, pues que han desarrollado plataformas digitales que permiten realizar peticiones concretas, otra vez bien claro el objetivo.
No, no me enojo y me indigno, ni, o sea, tienes que tener bien claro, buscar el apoyo de la ciudadanía si es lo que queremos. Hay veces que solo nos inconformamos, ¿no? Entonces yo manifiesto mi inconformidad, pero no pasamos a la acción. Si queremos pasar a la acción, bueno, ¿cómo voy a buscar el apoyo de esta ciudadanía? Generar comunidad y la posibilidad de comunicarse más rápido y a mayor escala. Es bien interesante y conforme vayamos avanzando en esta charla vamos a hablar del tema de las generaciones, porque yo lo hablaba, ciberactivismo rebeldes con causa, porque es generacional. El tema de generar comunidad. Antes entendíamos a nuestra comunidad como los que compartíamos un entorno geográfico, territorial, pero ahora las redes sociales hacen que funcionemos como comunidades. Yo les puedo hablar y si ustedes ven mi Twitter, que ya al final se los comparto y se los dejo, pues la verdad es que yo en el tema de sustentabilidad y medio ambiente, derechos humanos y el tema de feminismo son causas a las que yo me he comprometido. No sé cuáles sean sus causas ni a qué ustedes se hayan comprometido, pero vas generando estas comunidades. Tienes algo en común que es lo que te mueve y es lo que te hace formar parte de, y es la manera en la que vas a ganar adeptos, que vayas identificando estos grupos de acción, pero más allá de manera general es esto, ¿no? Retomando el propio ejemplo de Joaquín que aquí nos hacía, las protestas que se organizaron para protestar por determinada causa, dice él, en República Dominicana se organizó una protesta de esa forma, identificaron una causa, el por qué, si era un enojo lo que los llevó a manifestarse, si era una indignación. Normalmente, evidentemente, es algo que nos molesta. ¿Por qué nos movilizamos? Porque queremos una solución y porque queremos que la fuerza o el poder o las instituciones que son los responsables de dirigirnos y de crear gobernanza en el pueblo, pues que nos den una respuesta, objetivo y plataformas o formas para unirse a la causa. Esto de plataformas es un tanto ambiguo y no, ¿a qué me refiero con plataformas? Ahora la movilización pues prácticamente es un punto de encuentro donde nos reunimos, qué queremos, cómo funcionamos y le vamos encauzando. Pero en aquel entonces, digo en aquel entonces porque algunas de las movilizaciones en redes sociales se dieron algunas plataformas como change.org. Yo creo que todos conocemos o hemos levantado la mano o hemos firmado peticiones con Abad, con change.org, de, de, de causas. Change.org, por ejemplo, tal cual, este es un texto que ellos mismos dicen, gente de todo el mundo inicia campañas, moviliza a otros ciudadanos y colabora con responsables de tomar decisiones para generar decisiones. Otra organización dice, se definen como una comunidad global de movilización online que integra la acción política impulsada por la ciudadanía dentro de los procesos de toma de decisiones. Es bien interesante porque si yo hago ahorita una encuesta aquí rápida, ¿quién no ha firmado o quién se ha firmado peticiones hechas a través de change.org? Yo creo que todos, ¿no? Al principio, que era como lo que más conocíamos, yo la verdad, si en algún momento llegué a firmarlo, mentiría si digo que no. O peticiones de Amnistía Internacional que utilizaron estas plataformas de redes sociales efectivamente justo para eso, para crear esta conciencia. Aquí hay un video, por ejemplo, de más o menos nos explica, no lo voy a dejar todo porque si no quiero, no me gustaría que nos comiéramos mucho el tiempo, pero, por ejemplo, él, Alberto Herrera de Change.org México, nos explica más o menos la manera en la que participan o en la que funcionan estas plataformas de acción y nos dice ahorita que podamos emitir el anuncio. Yo soy Alberto Herrera Aragón, soy director de Change.org en México. Please listen carefully. La mayor parte de mi trayectoria pues he estado dedicado a ofrecer herramientas a la sociedad para que pueda transformar su entorno. En el pasado más bien enfocado en temas de derechos humanos. Durante casi 6 años dirigí la oficina en México de Amnistía Internacional y en realidad pues mis antecedentes profesionales han estado centrados en derechos humanos y cambio social. Change.org es una plataforma totalmente abierta, es una plataforma digital donde la gente puede iniciar una petición para cambiar cualquier cosa que quiera transformar en su entorno, desde cuestiones muy locales y muy inmediatas a su cotidianidad,
como quizás arreglar una banqueta o una calle de su colonia, hasta cuestiones muchísimo más ambiciosas como aprobar una ley sobre maltrato animal o incluso como lo hicieron cientos de miles de personas en la capital mexicana, impulsar contenidos para que queden incluidos en la Constitución, en la nueva Constitución de sus ciudades. En 3 años y medio que tiene de operación en México la plataforma, van más de 500 peticiones que logran su objetivo, que van desde casos como por ejemplo, el estudiante indígena celtal de Chiapas que había sido dado de baja en una universidad por, digamos, un contexto de discriminación tremendo, que después de haber contado su experiencia, su historia, en menos de 2 semanas, más de 100,000 personas firmaron su petición, capturó la atención de muchísimos medios de comunicación y finalmente los actos de discriminación que él había denunciado terminaron siendo sancionados y él terminó regresando a la universidad. Les agradezco mucho, realmente hemos llegado a un triunfo a toda gente de la comunidad indígena que ve este video, que no nos callemos. Hasta... Este es solo uno de los ejemplos Yo soy... que sí quería compartirles para que vean más o menos cómo funcionan estos mecanismos o estas plataformas. La realidad es verdad que ahora mismo ese tipo de movilizaciones sí se pone mucho en duda, sí se pone mucho en juego, pero en su momento sí ayudaron a ejercer presión como sociedad y en realidad hagan el ejercicio de meterse a estas plataformas e iniciar alguna petición o alguna movilización. Sí son muy ágiles, muy digeribles, por llamarlo de alguna manera. Entras, escribes el título de tu petición, cualquier persona, como lo decían en el video, puede iniciar una petición, los iniciadores y los firmantes comparten la petición, es decir, va el de boca en boca, o de red en red, o de correo en correo, de Twitter en Twitter, de publicación en Facebook, y entonces el mensaje es muchísimo más amplio, es también lo que nos dio las redes sociales, esta facilidad para ampliar el mensaje, llegar a miles al otro lado del mundo, en tiempo real, la apertura que tenemos y de verdad estas plataformas son muy asequibles y de hecho no son las únicas plataformas que existen, lo utilizan también Amnistía Internacional, como yo les decía, Greenpeace, Oxfam, Some of Us, Human Rights Watch, la WWF, todos hemos aprovechado y yo creo que hasta nosotros de manera interna, pues lo que nos dan. Estas eran plataformas, digamos, que se quedaban en una movilización digital, que tuvieron sus resultados en algún momento, que claro que los tuvieron y que fueron además resultados positivos. ¿Por qué? Porque empiezas a ejercer presión. Yo creo que a nadie nos gusta hacer trending topic y más si eres gobernante o más si eres empresario, o más si eres titular de alguna institución educativa, titular de algún centro de apoyo en donde te empiecen a ejercer presión. Terminas por tumbar, ¿no? Ahorita uno de los ejemplos más claros que les quiero hablar yo de ustedes es el tema de la movilización por el Día Internacional de la Mujer y como muchos hashtags eran el muro se va a caer, pero es por esa presión que se empieza a gestar ahora en redes sociales y se extrapola a la sociedad. La sociedad también ya está pasando de una movilización o de un ciberactivismo, ya no se está quedando solo en lo digital, lo activas en las redes, pero lo bajas a tierra, a campo, eso es bien interesante. Los movimientos sociales, la movilización en las redes sociales. Bueno, Elizabeth Yellin define los movimientos sociales como aquellas acciones colectivas con alta participación de base que utilizan canales no institucionalizados y que al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social. Marisa Revilla Blanco también lo define como un proceso de reconstitución de una identidad colectiva. Estas son las palabras claves de los movimientos sociales y de cómo se extrapolan a través de las redes sociales, ¿no? Dice, reconocerse como grupo o categoría social por el cual se dota de sentido a la acción individual y colectiva. Estas acciones colectivas, también lo dice aquí, encontraron en Internet un canal eficaz para hacerse escuchar y atraer la atención de los gobiernos y de los grandes empresarios. Todo ello sin invertir mayor recurso material, financiero o de gran infraestructura, pues la clave está en el recurso humano. Un paréntesis, no sé, Almudena, si alguien de los que está conectados tiene su micrófono abierto, porque así como que se empieza a mezclar, ahí sí pueden poner su micrófono en silencio y por el chat nos podemos ir comunicando, gracias a Wilder, a Pedro y a Fátima que recién se unen a esta charla del ciberactivismo y la generación de los rebeldes con causa. Retomando el tema de la movilización en las redes sociales, son acciones colectivas, ya nos quedó claro,
que impulsan o con alta participación canales y que usan canales no institucionalizados y que al mismo tiempo van elaborando sus demandas y encontrando formas de acción. Lo hablábamos al principio. ¿Qué pasó con el ciberactivismo? Que a lo mejor el fondo es el mismo, la forma no tanto. Cambiaron las formas y encontraron en Internet este canal eficaz para hacerse escuchar y atraer la atención de los gobiernos y de los grandes empresarios sin invertir mayor recurso material, financiero o de infraestructura. La clave está en nosotros, en los seres humanos y en el acceso que tengamos a estos dispositivos de comunicación. Una cuenta en una red social, unirnos a una causa, identificarlos y lo vamos para adelante. Los rasgos fundamentales entre la Internet y los movimientos sociales. Manuel Castells, a quien yo creo que todos hemos también seguido y que conocemos, identifica 3 rasgos fundamentales. 1. Crisis de las instituciones contra el Internet como una estructura organizativa e instrumento de comunicación. Es decir, asistimos a la sociedad fuera de Internet a una crisis de las organizaciones tradicionales estructuradas, consolidadas al tipo de partidos, asociaciones de orientación directamente política, y se produce la emergencia de actores sociales fundamentalmente a partir de coaliciones específicas sobre objetivos concretos. Algo que yo digo mucho cuando asesoro de consultoría político es: señores y partidos deben entender que hay que identificar nuevos liderazgos acordes a la ciudadanía y a la generación que ahora mismo está como la generación Y o los famosos millennials, ¿no? Entonces, hay una crisis en estas instituciones que cuesta adaptarse a estas nuevas formas de comunicación, y esto obviamente pues Internet nos dota de esa estructura organizativa y el instrumento de comunicación que permite la flexibilidad y la temporalidad de la movilización, pero manteniendo al mismo tiempo un carácter de coordinación y una capacidad de enfoque de esa movilización. Un segundo rasgo entre la Internet y los movimientos sociales es que los movimientos sociales en nuestra sociedad se desarrollan cada vez más en torno a códigos culturales y de valores. Hay movimientos reivindicativos tradicionales, pero los movimientos más importantes, como el medio ambiente, el ecologismo, las mujeres, los derechos humanos, son movimientos de valores. Por lo tanto, son movimientos que dependen sobre todo de la capacidad de comunicación y de la capacidad de llevar a cabo un reclutamiento de apoyo y de estímulos mediante esa llamada a los valores, a los principios y a las ideas. Y esto es bien bonito. Son movimientos de ideas y de valores. Esto nos va causando a la generación que estamos teniendo. Es una generación digital, sí. Ya sabemos, somos usuarios multidispositivos y multitasking. Ahora mismo yo estoy transmitiendo con ustedes a través de los medios de comunicación, los que están en Chile, los que están en México, los que están en Perú, los que están en República Dominicana, los que están en España, pues gracias a las nuevas tecnologías de comunicación. Sí, claro, somos usuarios multidispositivos, la generación digital, pero somos una generación de ideas, que nos comprometemos con causas, que nos comprometemos con valores, con principios, que da igual que esté alguien en Chile o que esté Pedro en República Dominicana, que yo esté en México, que Almudena esté en España, da igual. Si es una causa, es un principio, es un valor que me mueve, ahí voy a estar. O díganme que no. Todos hemos apoyado, todos nos hemos indignado, todos nos hemos enojado y ahí estamos. Ya no es geográfico, ya son causas, son valores. Y esos señores, los que tienen el poder o los que quieren ejercer un cargo público, los que quieren tener un voto ciudadano, tienen que tenerlo claro y tienen que entenderlo. Y un tercer rasgo fundamental entre la Internet y los movimientos sociales, pues que es la conexión global local. Es la nueva forma de movilización social en nuestra sociedad. Cada vez más el poder funciona en las redes globales. Y la gente tiene su vivencia y se construyen sus valores, sus trincheras de resistencia y de alternativa en sociedades locales. Internet permite la articulación de los proyectos alternativos locales mediante protestas globales que acaban aterrizando en algún lugar, pero que se constituyen, se organizan y se desarrollan a partir de la conexión en Internet. Conexión global, movimientos locales, vivencias locales. Es decir,
aporta a los movimientos sociales la oportunidad de ampliar el mensaje de manera mucho más rápida a mayor cantidad de personas, optimiza la organización de los participantes, facilita la participación ciudadana y en la medida en la que estas causas colectivas crezcan y cobren relevancia en la opinión pública, podrán incluso marcar una agenda mediática, lo que en algún momento obligará a que los políticos, los gobiernos o el poder empresarial nos voltee a verlos. Es esto, genera también una agenda mediática, ¿no? A lo mejor de una u otra manera, o en años anteriores eran muchísimo más difíciles que nos hiciéramos escuchar como sociedad o que los movimientos cobraran muchísimo más valor, pero gracias al Internet es verdad que la información baja muchísimo más rápido, estamos hablando de una causa, estamos generando comunidad, vamos recapitulando lo que hasta aquí hemos hablado, estamos ganando adeptos, es además de bajo coste, es en tiempo real. En el momento en el que está pasando es en el momento en el que me estoy indignando. Y no vamos a dejar que se mueran esas causas y esas, obviamente son multifactoriales, ¿no? Decíamos, hay una crisis en las instituciones, ya no les creemos a los partidos, hay una desafección política en lo general, en América Latina ya no creemos, entonces creemos en las personas, creemos en las causas. Movemos códigos culturales, principios y valores, esa es otra, y por supuesto es una conexión global que nos permite organizarnos, ponernos de acuerdo y se va a bajar a campo, se va a bajar a tierra. Evidentemente no estamos quitando esta parte de movilizarnos en tierra, pero que todo se gestó a través, sobre todo, de las redes sociales. El éxito de los movimientos sociales en Internet se debe en parte a la facilidad que para el ciudadano representa sumarse, pertenecer y defender una causa común. ¿Qué crean estas causas colectivas? Pertenencia. Eso es obvio. Formamos parte de un grupo de personas que creen, luchan y defienden lo mismo. La apropiación, las causas se adoptan como propias y el empoderamiento, la voz del ciudadano unido a los cientos de miles, logrando hacer eco, suele obtener la escucha y visibilidad por parte del gobierno o grupos de interés. Joaquín, tú has dado en una parte bien importante. La credibilidad de quien convoca es importante. La movilización en las redes sociales normalmente la genera un ciudadano. Más allá de una asociación civil es uno y de ahí bajan todos. En los ciudadanos sí creemos. Cuando yo hablo de desafección política, cada vez es más complicado que un político, que un líder, que hasta los líderes de opinión y de los medios. Estamos como en un tiempo en el que de verdad no creemos en nadie más que nosotros como ciudadanos. Díganme si no es cierto. No pones en duda una queja ciudadana. Y al final, uno de los ejemplos de caso, veo que ya se me fueron 30 minutos, intentaré ir un poquito más rápido para hablar. Justo el ejemplo que yo les traigo, veo que Marvick está y Fátima también, que también son mexicanos. En México se dio un tema bien interesante con el tema de los feminicidios, que llegan de la mano del Día de la Mujer y que llegan orquestados de una movilización que se gestó en redes por un grupo de activistas que fue el 9 Nadie se mueve, ninguna nos movemos, que hablaba solo de mujeres, pero esa abona la credibilidad. Si lo hubieran movilizado o si lo hubieran realizado partidos políticos, líderes políticos, hasta medios de comunicación, difícilmente se hubiese conseguido. Es de ciudadano a ciudadano, es decir, me siento identificado. Hablamos otras veces de estas causas colectivas que crean pertenencia, que crean apropiación y que crean empoderamiento. Pero la fuerza está, y lo hablábamos también, en el recurso humano. La movilización o las movilizaciones no se cambió en su fondo, se cambió en su forma. La clave, el recurso humano y la conectividad. Obviamente también la velocidad a la que viaja la información en las redes y considerando la conectividad permanente del usuario digital, lo mismo puedes denunciar, informar, visibilizar mediante fotos o videos en tiempo real. Es decir, aunque se genere y cobre relevancia un movimiento social en la Internet, pueden utilizarse todas las redes sociales y eso también es bien interesante, por la que cobra mayor relevancia y se propagan estas causas y estas causas sociales. Este es un tema bien interesante y es la generación de las causas. Haciendo una investigación rápida, puedo conocer, si me pueden poner solo, ¿cuántos años tienen de los que están conectados? Para saber más o menos de qué años son con los que estamos hablando y a qué generación pertenecemos. Venga, rápido, tal cual las dos cifras. Fátima, 40, muy bien.
Carolina, 30. Giovanna, 50. Qué interesante. Eduardo, 26, 43, 46. Estamos hablando entonces que la mayoría, 39. Miren, yo honestamente asumí que probablemente había más, digamos, millennials, pero es bien interesante porque estamos entre todavía una generación X, generación Y. Marvick, 25 años, muy bien. Bueno, la generación de las causas y por qué se les llama generaciones de las causas. Estos, las generaciones que ustedes ven enunciadas en sus pantallas, los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, generación X, nacidos entre 1965 y 1979, que creo que son más o menos los más, la generación Y, a ver, Eduardo de 26, Marvick de 25, Carolina de 30 años, yo también estoy ahí en los 30, que estamos ya generación Y. Estamos entre generación X y generación Y, que generación X más o menos, y generación Z, bueno, creo que no vemos nadie aquí de generación Z, que son los centennials, ¿no? Que ya vienen detrás. Es bien interesante porque lo que más predomina en las redes sociales, y lo digo entonces para los que están aquí, reitero, no sé cuál sea su formación, si son politólogos, si se dedican a servidores públicos o solo les interesó el tema. Pedro, tú también vas a ser millennial, pero fíjense nada más, si pueden echarle un ojo, diríamos coloquialmente aquí en México, si pueden analizar el estudio que año con año lanza HotSuite y We Are Social Media sobre el consumo de Internet alrededor del mundo, la penetración a nivel mundial ya va a un 56%. De este 56%, en el 57% ya tiene acceso a Internet y el 45% pues, son usuarios activos en redes sociales. Pero véanse lo interesante hasta el de 2019. Está por lanzar el del 2020, si no es que ya debe de andar por ahí, pero están ya muy por lanzar. Vean, el 29% de los conectados o del total está en una edad de 25 a 44 años. Es decir, el grueso de la población que definimos o que conocemos como millennials. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque la mayoría de las movilizaciones de ciberactivismo, los que se generan en las redes sociales, están en este ciclo de edades. ¿Y cuáles son estas generaciones o cuáles son las características de los millennials o centennials? Sobre todo millennials, los centennials ahí vienen, están ahorita llegando a sus 20. La generación Y es una generación digital, completamente digital. Es decir, pueden considerarse los pioneros de lo digital, pues son la primera generación nacida en este proceso de cambio social de lo análogo a lo digital. Los centennials son los verdaderos nativos digitales. Su vida está en la red. Son atentos, adaptables y usuarios a todo avance tecnológico. Ahora mismo, por ejemplo, lo vemos con las redes sociales. TikTok, no sé si ustedes ya sean usuarios de TikTok, me genera de verdad a veces hasta un conflicto personal, emocional, de cómo lo hacen ver tan fácil. Y es mera creatividad, pero lo tienen automatizado, ¿eh? Los que son usuarios de TikTok, esos ya son más centennials, la verdad, esa es la realidad, pero conciben lo digital como parte de. Yo si ahorita les hago un ejercicio también, me están siguiendo a través de su ordenador, de su computadora portátil, a través de que me están siguiendo. Pero estamos enlazados, ya somos usuarios multidispositivos, generación de lo digital. Yo tengo un móvil a mi lado, tengo el iPad aquí al lado, es decir, somos así. Otra de las características de la generación Y esto lo tienen que tener muy en claro porque de repente también las respuestas de los gobernantes o de las instituciones es como estamos haciendo lo mejor que podemos, no sé qué, no responden de acuerdo a su público, al menos en redes sociales. Yo no voy a hablar en tierra ni en campo, que siguen siendo quizá los más, no le digo que no, pero ¿quiénes son los que están conectados? ¿Quiénes son los que están haciendo que se viralicen temas, situaciones, etcétera? Esta generación digital. Ojo ahí con las instituciones, ojo ahí con los gobernantes. Conciben el estado del bienestar bajo sus propias reglas.
Cambiar de empleo constantemente es usual. Su prioridad no es una estabilidad económica, sino una estabilidad emocional. Son emociones. Buscan sentirse bien y prefieren hacer algo que les apasione y con lo que se sientan identificados. Por encima de un sueldo competitivo, valoran el hecho de que se les estimule y reconozca su trabajo o se preocupen por ellos como persona. No suelen trazarse un horario laboral y prefieren trabajar por resultados o aplicar el llamado home office, ¿no? Pero esto es verdad. Su prioridad ya no es una estabilidad económica. También porque no han tenido acceso a ello. O sea, ya no hablas de pensiones como los baby boomers o generación X, no la conocen o no saben qué es. Ellos hablan de un presente y sus propias reglas son estas. Mi presente es que yo me sienta bien, en el empleo no me siento a gusto, renuncio. ¿No les ha pasado que con sus compañeros, sus cercanos de estas edades, y a ti te genera un conflicto dejar un empleo? Bueno, a los millennials o la generación Y, no, definitivamente no. Son usuarios multidispositivos y multitasking, los que yo les decía, conectados de manera permanente a través de móvil, tableta electrónica, ordenador, portátil, fuertes consumidores de información, pero también de generación de contenido. Por otro lado, de acuerdo a un estudio de Nexian, tienen una capacidad 34% mayor de consultar varias fuentes de información a la vez y esto permite eficientar sin descuidar la calidad de sus actividades profesionales. ¿No les ha pasado que están en alguna, a mí me pasa en alguna junta directiva aquí con mis superiores y empiezan a hablar de ciertos temas que no conoces y es, le he escuchado hablar de no sé qué, y en automático ya está uno buscando en el móvil, así de 3, 2, era esto, era aquello, era por acá, era por allá. O sea, vamos en tiempo real identificando. Al mismo tiempo que vamos conociendo, vamos generando esa información, la vamos transmitiendo. Así son o así somos, porque yo estoy dentro de esta generación ya, esa también es una realidad, lo debo de reconocer. Emprendedores, antes de ser empleados, prefieren emprender o desarrollar sus propios negocios. Son creativos, su meta está activa en todo momento y en constante evolución y el hecho de ser tan activos y diversos hace que le den un toque innovador o distinto a las cosas. Vuelvo al ejemplo de TikTok. Si ustedes ya son consumidores de esta red, yo me puedo pasar minutos enteros analizando el cómo de manera creativa, pero a veces lo hacen ver tan fácil, desarrollan posturas, un video, o sea, es una red ahora más de entretenimiento. Este ya será tema de otra charla, cómo las agencias de publicidad lo han aprovechado para vender productos o para posicionar ciertas u otras cosas. Pero esa es la verdad, que hay una creatividad brutal, preparados, se interesan en su formación profesional y en la adquisición constante de conocimientos, aunque no siempre lo hagan de la manera tradicional, suelen ser más del tipo de intercambio de experiencias de la vida real. Esto es verdad, ¿eh? Son completamente preparados y no hay que olvidar que estamos hablando de esta generación Y. ¿Por qué de la generación Y? Porque es la que más, de acuerdo al estudio de Hootsuite y We Are Social Media, es la que más está en Internet y la que más consume Internet. Por ende, son los más participativos en estas causas y en estas movilizaciones sociales a través de estas técnicas. Políticamente, esto es lo interesante porque normalmente la movilización va con causas ciudadanas otra vez, con valores que tienen que ver y que recaen siempre en la gobernanza por ser los principales o los que tienen que gobernar, valga la redundancia, a la sociedad y mantener al pueblo en condiciones óptimas o en unas calidades de vida aceptables. Son ciudadanos interesados en temas sociales. Su comportamiento es de ciudadanos tal cual preparados, interesados en los temas sociales y de gobernanza. Son los más liberales en comparación con las otras generaciones. Apoyan temas como el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, racismo, aborto legal, equidad de género, feminicidio, etcétera, etcétera. Y no tienen problema en fijar una postura. A nuestros padres todavía les causa cierto conflicto el posicionarse o el decir estoy a favor o en contra, o casi siempre nos quedamos en el centro, ¿no? Ni izquierda ni derecha, centro, es más fácil y es de acuerdo al tema, pues yo voy posicionándome. No, la generación Y es liberal y marca una postura sin mayor problema. Ellos dicen sí, no, a favor o en contra. Apuestan por las personas y no creen en los partidos. No confían en los gobiernos, por eso es muy difícil cautivarlos y por eso es muy difícil llegarles a la generación Y o comúnmente conocidas como los millennials. Toman partido y posicionamiento, que es lo que ya lo habíamos dicho, y también es lo que les decía, por eso se libran verdaderas batallas campales en las redes sociales. Si abrimos ahorita nuestro móvil,
¿Cuál va a ser el trending topic? Seguramente ya el grupo A se está peleando con el grupo B, etcétera, pero son verdaderas batallas campales porque se toman partido y posicionamiento, no hay términos medios, no nos damos chance de ello. O es o no es. Exigentes en el bien común con los valores de la nueva política. Transparencia, rendimientos de cuentas, es, todo eso es lo que se está pidiendo. Y esto es bien importante considerarlo porque a eso vamos, la generación de las causas. Yo aquí más o menos puse algunas imágenes para pasar ya a causas concretas y ejemplos mucho más claros de a qué nos referimos cuando hablamos de que es una sociedad enojada, es una desobediencia. Ahora que yo estaba en la cumbre mundial de comunicación política que les compartía, la parte cuando hablaban de los rebeldes, rebeldes con causa, decían, pues es que estamos enojados, ¿no? Y la desobediencia es un desafío al poder, o sea, como sociedad no estamos satisfechos y daba una premisa bien interesante del ponente y decía, pues bueno, que lo peor que le puedes decir al poder es un no me importas. Y el manifestarnos forma parte de eso, es un no me importas. Es una muestra clara de lo que hoy sentimos como sociedad, esas manifestaciones, y eso es lo que queremos. El sistema actual, hoy volvemos a lo mismo, tienes que entender y tienes que tener una nueva manera de hablarle a la gente. Si alguno de los que está aquí es servidor público o está interesado en ejercer un puesto público de voto, de elección popular, tienes que tener bien clara y bien estudiada y la manera de hablarle. Es una inversión, yo escuchaba por ahí, es una inversión emocional. Es tal cual es. Hay que lograr articular ese enojo, no es otra cosa. Estamos enojados, pues que se enoje el gobierno, que se enoje el poder con toda la sociedad. Es lo que queremos, no articular ese enojo. Bueno, estas son algunas de las causas sociales contemporáneas que ahora hemos visto: el Je suis Charlie con el atentado de Charlie Hebdo, Women's March, el Me Too, Ni Una Menos, sobre todo el tema de feminicidio. El 43 fue de México, nos faltan 43 de Ayotzinapa, que de la noche a la mañana 43 estudiantes eh, eh, de una escuela de formación docente desaparecen. Y el gobierno, pues no, a la fecha, de hecho a la fecha todavía se sigue manifestando el 43. Algunos ejemplos es el 2011, que respecto al ciberactivismo, y es de lo que más se estudió, de cómo las redes sociales ayudaron, si bien no fueron el punto medular, pero sí fueron una de las herramientas que ayudaron a que se gestara este movimiento del año de la primavera árabe. ¿Qué pasaba o qué pasó, qué fue el detonante de esta movilización ciudadana? Bueno, a finales del 2010, perdón, en Túnez, Mohamed Bouazizi, más o menos esa es la pronunciación, se inmoló de la desesperación que sintió porque le despojaron las policías o la policía de su medio de sustento. Se inmoló, provocó que los ánimos de la sociedad, digamos que fue esta gota que derramó el vaso, terminasen por estallar y por exigir pues, cambios políticos y sociales ante un gobierno que llevaba más de 20 años en el poder. Túnez fue el detonante. Todo el mundo árabe, ustedes saben, eran autoritarios, dictadores, Libia, Yemen, Siria, Egipto, eh, eso fue. Siria todavía, de hecho, libra una revuelta y una guerra civil que ahí no han podido controlar, pero ¿cuáles fueron, digamos, el uso que se le dio a las redes sociales? Creo que por aquí tengo, empezaron a manifestarse, empezaron a subirlo, y es bien interesante porque fíjense nada más, de manera cronológica, el 26 de enero del 2011, Twitter, la misma cuenta de Twitter, informaba que había sido bloqueada en Egipto a las 8 de la noche para que no siguieran comunicándose por ahí. El 28 de enero, 2 días después, el gobierno egipcio definitivamente decide cortar completamente el servicio de Internet en el país. Y de manera posterior, el 18 de marzo del 2011, porque sí fue todo un movimiento y sí lograron derrocar, es lo que decíamos, sí genera, sí le das poder al ciudadano. ¿Qué pasó después de manera posterior, el 18 de marzo del 2011? Como ustedes pueden ver en este último tuit, uno de los manifestantes nos decía claramente y sintetizaba el uso que se le dio a las redes sociales para esta movilización, que fue además muy comentada. Facebook sirvió para programar las protestas,
Twitter para coordinarlas y YouTube para mostrarlas al mundo. Eso es el uso que se le dio a las redes sociales, en este caso tres principales: Twitter, Facebook y YouTube, al grado tal que el gobierno decide cortar completamente el servicio de Internet un poco tarde, porque al final ya habían logrado movilizarse, ya habían logrado establecer un medio de comunicación y además fueron las redes sociales las que a los que estábamos de este lado pues nos permitieron darnos cuenta de la situación que ahí estaba aconteciendo. Nos quedan solo 10 minutos, así que me iré un poco más deprisa por unos ejemplos concretos en los que les quiero hablar. Este es el de Yo Soy 132. El Yo Soy 132 fue un movimiento que se gestó también en México a raíz de las elecciones y de la campaña de elecciones presidenciales del entonces candidato en 2012, Enrique Peña Nieto, y después presidente de México. Empezó en la Universidad Iberoamericana, en donde no fue bien recibido, abucheado en una presentación que él tuvo. Y entonces, digamos que sus coordinadores de campaña quisieron demeritar un poco este movimiento y dijeron, no fueron alumnos de la universidad, fueron alguien más, y los mismos alumnos pues lanzaron un videoclip en donde decían, pues no es cierto, sí fuimos nosotros, fuimos 131 alumnos y daban su nombre, su número de matrícula y mostraban su credencial. No lo presentaré todo por obvias razones, más o menos esto es lo que hicieron. Para desmentir. Somos estudiantes del Ibero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. 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 Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumnos es 172236-9. Somos estudiantes del Ibero. Ale. Bueno, estos fueron 131 alumnos y el movimiento de 132 es, cuando lanzan ellos este de Yo Soy 131 alumnos, sale el Yo Soy 132, ahora sí ya con diversas instituciones educativas, estudiantes. No fueron las instituciones, no fue el gobierno, no fue el candidato, fueron los propios estudiantes los que se organizaron, identificaron esa causa que fue él. Nadie nos entrenó para nada. Yo quiero conocer tus propuestas, yo estoy a favor, yo estoy en contra, y salen a su apoyo y es como nace el Yo Soy 132. Este fue el video oficial que presentaron. El país ya no está sufriendo. Vivimos sumergidos en una crisis profunda. La violencia desgarradora, la enorme pobreza, la falta de justicia, la desigualdad social, el limitado acceso a la educación y una democracia ausente que nos aquejan todos los días. Sobran las balas, sobra la miseria y falta la conciencia. No soportaremos más esta situación. Unimos nuestras voces para demandar nuestro derecho a una información imparcial, plural y transparente. Exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación. Exigimos la transmisión del debate en cadena nacional a través de las dos redes de mayor alcance y mayor audiencia. Como movimiento demandamos que todos los candidatos a la presidencia se comprometan a terminar con el duopolio televisivo que impide un acceso a la información efectiva. Peleaban eso, un acceso a la información efectiva. ¿Qué pasó? Que de este movimiento lograron generar ellos un debate presidencial que fue transmitido única y exclusivamente por Google Hangouts, por esta herramienta. Ellos, los organizadores, comentan que lograron tener una conexión de aproximadamente 112,000 links, 112,000 viewers. En aquel entonces, obviamente, el candidato al que abuchearon, que después fue presidente Enrique Peña Nieto, decidió no asistir y declinar su participación. Pero así es como se gestó uno de los principales movimientos sociales de los que se tenga memoria en la historia de México a través de las redes sociales, que fue el Yo Soy 132. Algo más ya para ir terminando, para ir concluyendo, de la generación de las causas, es el tema del feminicidio. No sé si ustedes, aquí hay alguien de Chile, vi que alguien se puso de Chile. ¿Han escuchado el del violador eres tú? Porque ese sí escaló a toda América Latina, llegó a España y viene justo por el día del 25 de noviembre, que es el día para erradicar la violencia contra las mujeres. Lanzaron esto que se volvió un himno, básicamente un himno de las movilizaciones del feminismo, y fue a través de las redes que se fue extrapolando. Que nace en Chile, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves,
bueno, quiero avanzar a donde quiero llegar. Este himno del violador eres tú, aquí habemos algunas mujeres, yo creo que todos la conocimos y a todas nos llegó porque escaló, se puso en agenda mediática un tema como la violencia contra las mujeres, gracias a que empezó en Chile, de Chile fue escalando, fue escalando, fue escalando y se adoptó. Tan se adoptó que bueno, sigue siendo. Pero miren, les traigo un caso que vean cómo se orquestó en las redes sociales. Ingrid Escamilla, 9 de febrero, esto recién pasó, de 2020 en Ciudad de México. El tema del feminicidio ahora mismo en México es un tema preocupante para todas la sociedad, es un tema de sociedad, pero sobre todo para las mujeres. Me siento con la obligación de plantearlo porque cuando hablábamos que nos comprometíamos con una causa, una de las causas en las que yo estoy firmemente comprometida es en el tema del feminismo y del tema del feminicidio. Y esta fue una terrible muerte de Ingrid Escamilla, 9 de febrero, muerta a manos de su pareja de hecho se le encontró, digamos, en el lugar de los hechos, ella desmembrada, violentada, él mismo aclaró que parte de sus restos y de su cuerpo los arrojó pues al drenaje para que no lo identificaran. ¿Y qué pasó con los medios de comunicación? Pues empezaron a poner en redes su imagen y que todos decían, claro, las fotos, pues quien las puso fueron los mismos policías o los mismos investigadores, porque nadie más tenía acceso a ellos, pero las fotos de ella, pues así violentada. Miren, que de hecho hasta su usuario es de risa, pero una chica cualquiera con una red, con acceso a un internet, sube y pone amigas. Una vez vi un caso de un feminicidio a una chica de Estados Unidos en el que filtraron las imágenes de su cuerpo y sus familiares y amigos compartían fotos de cosas bonitas para que cuando buscaran su nombre no aparecieran las desafortunadas fotos, así que aquí les va un spam. Pero una chica cualquiera que hace un servicio social, que está en un proceso de formación, 10.7 mil retweets, 37.9 mil me gustas. Ella lo dejó. ¿Qué pasó con los que estamos en redes? Tomamos y adoptamos eso, porque tú sabes que cuando pones en redes Ingrid Escamilla, que rápidamente se vuelve en trending topic, pues iban a aparecer las imágenes de ella violentada. Fue un ejercicio de sororidad, no solo de ciberactivismo, no solo de movilización en tiempo real, al momento, el mismo 9 de febrero, cuando ella fue violentada, sino que fue un ejercicio también de sororidad, de mujer a mujer, y esto fue lo que pasó. Todas empezamos a subir imágenes bonitas, porque así es como quieres que fuera, darle la vuelta, digo, esto ya de por sí está pasando un tema complicado, y esto fue en el momento, fue a lo mejor sin pensarlo, la usuaria que lo subió dice, pues un día yo vi que hicieron esto, ¿por qué no lo hacemos? Inmediatamente se le dio la vuelta, y aquí están las imágenes, para que cuando el morbo hiciera más allá de subir una imagen de ella violentada, pues lo que te apareciera al scrollear tu pantalla fueran imágenes bonitas de la persona violentada. ¿Qué pasó después? 9 de febrero, todas estas movilizaciones. Joaquín, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia en República Dominicana del Ni Una Más, efectivamente. Y esto fue solo en redes. Vean, todos son imágenes bonitas. Logramos bajarle. Por ejemplo, yo aquí pongo a una activista, a personas que tienen muchos seguidores. Todas al unísono fue darle la vuelta a evitar que se siguiera subiendo en imágenes de una mujer violentada, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Esto pasó el 9 de febrero. Para el 11 de febrero desaparece una niña, Fátima. Aquí está la relatoria, 7 años. Hasta el 12 de febrero se activa la alerta Amber y el 15 de febrero su cuerpo es hallado en una bolsa de plástico. Ya venían. Hablábamos hace rato del poder de las causas, de que el sistema actual necesita una nueva manera de hablarle a la gente, que hay un enojo en la sociedad, es una inversión emocional y el poder lo que debe de decir es enojarse con ellos, como lo hemos comentado. Hay que lograr articular este enojo. Vienes de un enojo de 2 días en donde aparece una mujer no muerta, violentada, desmembrada. 2 días después, una niña de 7 años en una bolsa de plástico como si fuera una cosa. Obviamente en México empezó a darse un tema de enojo, de ira, y se llama Justicia para Fátima. ¿Qué pasó entonces?
que ahorita lo vamos a ver si alcanzamos a ponerles el videíto, tengo todavía unos minutitos, una comunidad de un grupo activista feminista en Veracruz sube esto. El 9 ninguna se mueve, un día sin nosotras, un paro nacional, el 9 de marzo, el 8 de marzo no, porque el 8 domingo, el Día de la Mujer, el 9 de marzo, el día después de un día sin nosotras, un día sin mujeres, un paro nacional, por esta indignación. Había una rabia y había que manejar esa rabia. El gobierno no supo manejarla, esa es una realidad, esa fue una situación de crisis que se le salió de control y se empezó a organizar la comunidad, la sociedad, hombres y mujeres, esa también fue una realidad, pero al ser un tema que va y que pega mucho a las mujeres, 10 mujeres al día son asesinadas en México, entonces se orquesta desde el 11 de febrero, lograron que no se muriera el tema en redes, se subieron empresas, se subieron organismos, se subieron instituciones, no les quedó de otra, esa fue una realidad, empezaron a encauzar, a mover y que fue organizado por mujeres y lo lanzó un grupo de activismo en Veracruz muy mínimo, muy pequeño, jamás pensó la repercusión que tendría, pero lo que comentábamos es que a través de las redes sociales se mueve, se baja la información muchísimo más rápida, de un alcance brutal, y más o menos aquí, un día sin nosotras, un día sin mujeres, paro nacional de mujeres toma fuerza en México, un día sin mujeres, y más o menos esta fue la nota. Y en este contexto, sensibilizados por los recientes casos de feminicidios, en redes sociales inició y ha ido tomando fuerza una convocatoria para que el próximo 9 de marzo, el primer día hábil después del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el día 8, las mujeres no realicen ninguna actividad productiva o laboral. Es una protesta feminista a México. Si tanto les afecta nuestra existencia, si tanto nos quieren matar, si tanto nos odian, ¿saben qué? Pues un día les vamos a desaparecer. Bajo la consigna El 9 nadie se mueve, el colectivo veracruzano feminista Brujas de Mar lanzó el martes pasado la convocatoria para que las mujeres que así lo deseen participen el próximo lunes 9 de marzo en un paro nacional contra la violencia de género y los feminicidios cometidos en el país. El objetivo es demostrar la importancia de la mujer en la sociedad actual, por lo que se les pide que ese lunes no vayan a trabajar a las escuelas o bien que no carguen gasolina ni vendan mercancía, compren en supermercados o paguen. En caso de que por algún motivo las mujeres no puedan unirse por la naturaleza de sus actividades laborales, se les pide vestir de negro o morado o llevar un moño negro cerca del corazón, como un símbolo de luto por las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. A esta convocatoria se han sumado otros colectivos feministas, escuelas y universidades, artistas, celebridades y establecimientos comerciales. También instituciones como partidos y agrupaciones políticas. El ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, indicó que todas las mujeres del Poder Judicial de la Federación que lo deseen podrán sumarse con total libertad a esta convocatoria. En el Senado, legisladoras propondrán sumarse al paro. En San Lázaro, la presidenta de la Cámara de Diputados anunció que quien lo desee podrá unirse a la protesta. Conscientes de la importancia de visibilizar cómo sería México sin la presencia de las mujeres, la mesa directiva ha instruido garantizar el pago de las trabajadoras de nuestra Cámara. El 9, nadie se mueve. Y que se apoye a las trabajadoras que se sumen en un movimiento para visibilizar la violencia contra las mujeres, visibilizar los derechos humanos de las mujeres en general. El movimiento feminista es el movimiento político y social más importante de este siglo. Y en este contexto, Obviamente hay pros y en contras, pero esto fue lo que pasó. Es un ejemplo muy real. Y el día de ayer, el 9 de marzo, ya no alcancé a ponerles las imágenes, pero ya ustedes lo podrán ver en redes y si se meten en Twitter, sobre todo, buscando estos hashtags y estas etiquetas del 9, nadie se mueve, ninguna se mueve, se van a dar cuenta que en México prácticamente sí desaparecieron, y aquí hay compañeros mexicanos que no me dejarán mentir, las mujeres, y fue otra vez encausada, orquestada, no dejaron morir el tema en redes sociales, las redes sociales obligaron todas las que nos unimos o las que formamos de este movimiento, a que se tomara en medios de comunicación, a que fuera agenda mediática, a que más allá de una agenda, pues, de una situación de salud complicada como el coronavirus, aún así estuvieran en ese nivel de agenda, que no se bajaran las manos y que se lograra tener, para visibilizar un tema
como el feminicidio, para visibilizar un tema como la violencia contra las mujeres, que por desgracia, bueno, en México es un tema complicado y me atrevo a asegurar que en toda América Latina. Entonces, que se orquestó en redes, que fue un enojo, que fue creciendo y que ahí está. Termino con esta foto, que es una foto de una manifestación en Nicaragua. Dice, se metieron con la generación equivocada. Para la reflexión, para todos aquellos que, reitero, se dediquen a la vida pública o que les interese algún cargo público o que incluso solo les interese entender el tema digital y de las redes sociales, pues es la generación de las causas, ¿no? Y yo discutía hace un par de días, ya para ir terminando, con una amiga y me decía, ¿pero tú crees que de verdad tenga peso el denunciar alguna inconformidad en las redes sociales? ¿Por qué no mejor de manera legal? Porque ya no confiamos en las instituciones. Y al menos denunciando en redes sociales dejas un precedente, dejas un antecedente hasta con la reputación de instituciones, con la reputación de organismos, y eso también les pega al poder económico, al poder institucional, al poder gubernamental, porque hace mella en su reputación, hace mella en su imagen. Entonces, ella hace una afirmación, esta alumna estudiante de Nicaragua, dice, se metieron con la generación equivocada. Yo lo único que quiero dejarles es esta reflexión. Sí es verdad que se metieron con la generación equivocada, porque además ahora tenemos algunas otras herramientas de comunicación que nos permiten visibilizar y encauzar más nuestro enojo, como es el uso de la internet, como es el uso de las redes sociales. Espero, nos hemos pasado unos minutitos, gracias Almudena, porque sé que contigo ya son casi más bien ya son las 9 de la noche con 5 minutos. Yo agradezco a todos ustedes, aquí les estoy dejando mi correo electrónico, les estoy dejando mi Twitter, con todo gusto, podemos estar en comunicación, por mí encantada, y que por supuesto también me hagan llegar sus comentarios. Muchísimas gracias a Nelly, a Marvick, a Pedro, a Juan Carlos, a Joaquín, a Fátima, Wilder, a Noemí, a Ricardo, a Karina, a Merlín, a María, a Giovanna, a todos los que se quedaron con nosotros, pues muchísimas gracias. Joaquín Carballo, Giovanna Mirta dice, valoro mucho este medio de comunicación porque a través de ello hacemos conocer nuestro enojo mediante la voz virtual para poder demandar lo injusto, lo incorrecto que daña a la ciudadanía, a los niños y principalmente a las mujeres. Juan Carlos nos hace ver, dice, el feminicidio es un problema global que debe afrontarse con el cambio de mentalidad, con normas y leyes para hacer cambio de mentalidad. Así es. Tengo un amigo que esto ya es experiencia, pero más o menos para ir entendiendo que sí es un cambio generacional y que es un cambio mental, pero que sí las redes están ayudando a ello. Que él es homosexual y que yo le decía, ¿tú qué opinas a favor de la adopción, ¿no? En parejas homosexuales? Y me decía, son cambios que la sociedad debe de exigir, que una vez exigiendo van a obligar a que las leyes y a que las instituciones se modifiquen y se adecúen a esa exigencia, pero que van a ser desde el enojo y desde las demandas de la ciudadanía. Hay que encauzarlo, hay que obligarlo para que por ley se haga este cambio de mentalidad, pero que es un cambio que tiene que gestarse como sociedad. Y esta generación no va mal, ¿eh? Cuando se dice que los millennials pues están desatendidos y enojados con todo, probablemente, pero tienen un compromiso con causas, políticos, entiéndanos, con causas, con valores, no con política, no con lo mismo de siempre. Entonces hay que entenderlo. Carolina dice, apoyo el comentario de Juan Carlos. Eduardo dice, cuando escuchaba ciberactivismo lo relacionaba Julian Assange y Edward Snowden, pero ese también estuvo interesante. Las redes actualmente son un infierno, supongo que quisiste decir son un infierno de desinformación, pero supongo que también se pueden usar para causas nobles. El ciberactivismo en realidad es todo aquel movimiento que se gesta en las redes sociales. Lo que hizo Edward Snowden y Julian Assange fue más bien a abrir todo un mundo de información. ¿Y qué pasó también con Donald Trump? Que en otro momento lo vimos, de cómo se filtra esta información y que es una línea muy delgada entre el uso de datos personales y el tema de transparentar la información. Pero el ciberactivismo no es otra cosa más que utilizar las herramientas digitales para activarnos, para movilizarnos, para causas nobles. Y otra vez reiteramos, el mensaje baja muchísimo más rápido, de mayor alcance, gratuito prácticamente, baja en tiempo real
y llegas a muchísimas otras más plataformas. Así que, bueno, Giovanna dice, este medio nos permite unificar nuestras preocupaciones mundiales y si es nuestro compromiso buscar el cambio a través de las informaciones actuales, valoremos los medios sociales y utilicemos de manera adecuada para no desvirtuarnos y vivamos actualizados. Fátima, así es la mentalidad, es la materia prima de todo el cambio social, sobre todo cuando este cambio va en pro del crecimiento de la sociedad y de lo que vamos a dejar para nuestras próximas generaciones. Yo agradezco muchísimo a todos ustedes por sus comentarios y qué bueno que se generen estos debates y qué bueno que se genere este pensamiento crítico, que es por supuesto el objetivo también del Centro Europeo de Posgrado, ¿no? Que a través del conocimiento, a través de la información, vayamos desarrollando un pensamiento crítico. Muchísimas gracias, Almudena, a ti también por todo el apoyo, a todos por vuestra asistencia y pues bueno, me despido y hasta la próxima. Muy buenas tardes.